y decimos bien, las tiene aparcadas. Cuando el Partido Popular realmente lo que debería hacer es coger el toro por los cuernos, si es que realmente le importase la dignidad de las personas, cogerse el toro por los cuernos y decir con valentía, nosotros vamos a defender la vida. Pero el Partido Popular no lo va a hacer, porque no considera, como nosotros sí consideramos, que la vida es el fundamento, el respeto a la vida, el derecho a la vida, tiene que ser siempre el fundamento de toda actividad política. Entonces ya digo, pues ellos lo que hacen es aminorar la marcha o hacerlo con más detenimiento. La actitud del Partido Popular es un cinismo repugnante, ¿no? No porque no compartan esa misma visión que nosotros tenemos, ¿no? Sino porque cuando estaban en la oposición, recordaba como hace tanto tiempo, cuando el Partido Popular estaba en la oposición, ahí estaban algunos de sus líderes acompañando las pancartas en las manifestaciones en la defensa de la familia. Ahí estaban esos rostros del Partido Popular acompañando las manifestaciones en defensa de la vida. Y ahora que gobiernan, ahora que tendrían la oportunidad de poner en marcha todo aquello que se pedía en aquellas manifestaciones, el Partido Popular prefiere meter la cabeza debajo del ala, prefiere mirar para el otro lado y prefiere no gobernar a favor de la vida. Bueno, pues nosotros los fascistas denunciamos esta actitud y que nos hagan caso, podemos dejar de hablar de estas cosas. Mientras tanto, desde luego, como españoles, falangistas y cristianos, tenemos la obligación moral de seguir denunciando este monstruoso crimen del aborto. Podríamos seguir hablando de otros temas, ¿no? Y ya digo que son temas principales, temas fundamentales, porque en esto casi podríamos decir, es una cosa que le va a chocar a cualquiera, que el Partido Popular es un partido marxista. El Partido Popular es un partido marxista. Pues sí, porque al que haya estudiado cualquier rudimento de historia de las ideas políticas, sabe que el marxismo es una teoría ideológica, es una ideología para la cual el fundamento de todas las cosas, aquello que mueve todas las demás, es la economía. Y eso es exactamente lo que le pasa al Partido Popular. El Partido Popular dice que lo único importante es la economía. El resto, bueno, son cosas que adornan o que son secundarias, pero para ellos siempre lo principal es la economía. Entonces, cuando le hablas de cosas realmente importantes, cuando le hablas de un modelo de sociedad, ¿no?, en el cual debe respetarse la vida, dice, bueno, ahora lo importante es el paro. Sí, no, nosotros estamos de acuerdo. El paro es muy importante, pero el derecho a la vida también. No, es que ellos dicen, no, hay que hacer recortes porque lo importante es atajar el déficit público. Sí, el déficit público es importante, pero mantener a la familia como una institución básica para la convivencia también es importante. Y en eso el Partido Popular, ya digo, sigue exactamente el mismo camino que el Partido Socialista. Y hay una cuestión en la que hay una porción muy sensible de la población española que se está sintiendo ya en estos escasos meses de gobierno del Partido Popular profundamente decepcionada. Una parte de la población española está siendo traicionada, hay que decirlo así, a las dudas, traicionada por el gobierno de Mariano Rajoy. Y es una parte de la población que, sin embargo, tiene todo el afecto, todo el cariño y toda la comprensión de Falange Española de Aragón, y son las víctimas del terrorismo. Durante las legislaturas en las que gobernaba Zapatero, legislaturas, esas dos nefastas, negras legislaturas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, asistimos a esa ceremonia absolutamente macabra en la que el gobierno de España, el Estado español, se ponía a negociar en pie de igualdad, de tú a tú, con los que han asesinado a casi 1000 españoles y han herido a muchos más, y además tienen ese proyecto para desmembrar la nación española. Veíamos asqueados, veíamos con vergüenza cómo el gobierno de nuestra nación se reunía en hoteles, en cafeterías, con dirigentes de una banda terrorista como es ETA. Y nos parecía
profundamente repugnante. Y ahí estaba, en la oposición, volvemos a verlo, el Partido Popular denunciando ese pacto con la ETA, ¿no? Bueno, pues ahora vemos, con asombro, con repugnancia, cómo el gobierno del Partido Popular, como todo el Partido Popular, está en esa línea de entendimiento también con ETA. Ha caído también en esa trampa de esa trampa dialéctica, en ese juego demoníaco, casi podríamos decir, de darle las gracias a los asesinos porque dejen de asesinar. Fijaos bien, en eso es en lo que estamos. Estamos agradeciendo, estamos pagando incluso a los asesinos para que dejen de asesinar cualquier acción de gobierno. No, oye, si a nosotros nos encantaría poder aplaudir al gobierno, si a nosotros nos podría encantar imitar a nuestro fundador y organizar una manifestación para agradecer al gobierno, como hizo José Antonio Primo de Rivera en 1934, agradecer al gobierno que se pusiese al frente a detener el separatismo. Nos encantaría poder hacer eso, pero no podemos hacerlo porque el gobierno del Partido Popular no está en eso, sino justo lo contrario, en favorecer el diálogo, en favorecer el entendimiento, en favorecer la traición a las víctimas del terrorismo. Y no lo decimos nosotros, sino que son las propias víctimas del terrorismo las que lo están diciendo. Y ahí tenéis a José Francisco Alcaraz, los que le sigáis, y ahí tenéis a Toñi, la madre de esa niña asesinada en Santa Pola, que se ha dado de baja del Partido Popular porque entiende que su partido la ha traicionado. Nosotros no lo vamos a permitir. Me temo que en eso nos va a quedar mucho por ver, ¿no? En eso os voy a pedir un ejercicio de que estéis todos atentos a las noticias, a las cosas que van pasando y que muchas veces no merecen esa atención de los medios de comunicación y muchas veces pues, no acertamos a valorar en su justa medida, ¿no? Incluso algunos de vosotros veréis, bueno, pues si hace algunas semanas se siguen deteniendo etapas en Francia. Es que, ¿sabéis? Lo lamentable de esto es que la historia de esa organización separatista y asesina, criminal, es tan larga que ya todas estas experiencias las hemos vivido antes. Entonces, conocemos cómo en el pasado también había etarras que se dejaban detener para poder participar en los procesos de amnistía. El Partido Popular ha negado por activa y por pasiva que vaya a ofrecer una amnistía a ETA. Pero el Partido Popular sabemos que es maestro, que tiene gran habilidad en darle la vuelta, en retorcer el lenguaje para aparentar lo que en realidad es para decirle a las víctimas del terrorismo que si el Partido Popular y el PSOE les han traicionado, nosotros los falangistas no vamos a hacerlo y vamos a estar siempre al lado de las víctimas del terrorismo. Todos estos temas en la agenda del nuevo gobierno están pasando a un segundo plano, ¿no? Porque están muy centrados en los aspectos económicos. Y evidentemente nosotros no vamos a negar que España, la sociedad española, los españoles, las familias, tenemos un enorme problema de índole económico, ¿no? Los más de 5 millones de parados son más de 5 millones de tragedias personales que se viven, sobre todo en aquellas familias en las que todos sus miembros están sufriendo esa lacra del paro. Entonces, evidentemente, nosotros también creemos que hacen falta soluciones para atajar el problema del paro. Ahora bien, lo que desde luego nosotros no vamos a permitir, sin denunciarlo, por lo menos, es que se nos quiera vender estas medidas de corte económico, estos recortes, esa reforma laboral como la solución para acabar con el paro, ¿no? Porque se nos está colocando en una disyuntiva en la cual se nos dice solo hay dos opciones: o estás a favor de esta reforma laboral tal y como la ha presentado el gobierno, o es que quieres que siga habiendo 5 millones de parados, ¿no? Ellos, fijaos cómo intentan hábilmente, astutamente, colocarnos ante esa disyuntiva. ¿Que te parece mal la reforma laboral? Ya, pero es que algo habría que hacer, ¿no? Para atajar el problema del paro. Sí, claro, pero es que con esa agitar el fantasma del paro, con ese agitar la tragedia personal que supone el paro, llevan más de 30 años recortando derechos a los trabajadores españoles.
Entonces, no podemos aceptar esa dicotomía, ese falso planteamiento de o estás con una cosa o estás con la otra. Que fijaros que se repite mucho en todos los debates políticos en España, ¿no? Parece que tiene que ser todo o blanco o negro, o A o B. Me parece que los que proponemos terceras vías, terceras soluciones, tenemos una postura distinta de A y de B, sin embargo estamos invalidados, ¿no? Pues eso hay que denunciarlo y hay que oponerse a ello. Nosotros, los falangistas, tenemos que estar en justicia, a favor, por supuesto, de la generación de empleo, pero a favor de que se genere un empleo de calidad, un empleo estable y un empleo bien retribuido, para que ese empleo pueda servir a su fin, que es el sostenimiento personal y familiar de esas economías domésticas, ¿no? Entonces ya digo que nosotros denunciamos esa actitud farisea de querer presentar como dos únicas visiones: estar a favor de la reforma laboral o estar a favor del paro, ¿vale? Es completamente absurdo quien está a favor del paro, ¿no? Bueno, pues como os decía, esos planteamientos blanco o negro, todo o nada, son esas trampas que el sistema nos pone para que aceptemos esos recortes de derechos. Y la reforma laboral, y por fuerza nos tenemos que seguir refiriendo a ella. Primero porque es el tema estrella del nuevo gobierno del Partido Popular, ¿no? Y segundo porque afecta realmente a todos los españoles. A los que no tienen trabajo, pero algún día lo tendrán de nuevo, veremos que más pronto que tarde, y a los que actualmente tienen un trabajo, ¿no? Pues esta reforma laboral presentada por el gobierno no es una reforma laboral más dentro de todas esas sucesivas pérdidas de derechos que en los últimos 35 años los trabajadores españoles hemos sufrido. No es una más. Esta reforma plantea un antes y un después en las relaciones laborales en España. Hasta ahora, mal que bien, las relaciones laborales en España se entendían como un equilibrio de intereses entre trabajadores y empresarios y trabajadores. Y se establecían unos mecanismos para que, por así decirlo, con palabras llanas, que todos podamos entender, no siempre tenga la razón el empresario y no siempre tenga el poder o la razón el trabajador, ¿no? Existían esos mecanismos en los cuales se intentaba regular eso. Por esta reforma laboral, ese marco ha desaparecido por completo. A partir de esta reforma laboral, los trabajadores estamos completamente desnudos ante los intereses, a veces legítimos, a veces egoístas, que los empresarios para los que trabajamos tengan. Entonces, eso, ya digo, supone un cambio profundo, un cambio radical y un cambio lamentable para los trabajadores españoles. Decía también Iván, y decía con razón, que los falangistas no pretendemos demonizar la figura del empresario, no pretendemos señalar siempre como nuestro enemigo, como el enemigo de la clase trabajadora, que dirían las izquierdas, a los empresarios. Nosotros lo que pedimos es que empresarios y trabajadores, los que dan el empleo y los que trabajan también, junto con los empresarios, compartamos un mismo esfuerzo, ¿no? Es que muchos de nosotros, muchos de los simpatizantes, muchos de los miembros de Falange, son también pequeños empresarios, son autónomos, que es una forma de ser pequeño empresario, por lo cual, evidentemente es absurdo que nosotros pretendamos demonizar su figura. Ahora bien, como digo, lo que creemos es que se debe regular el mercado laboral, se debe regular esas condiciones de trabajo de tal manera que empresarios y trabajadores y empresarios compartan esfuerzos, compartan sacrificios, compartan, si es que así lo requiere la situación económica y la situación de esa propia empresa, sus propios recortes, pero también queremos lo contrario. También pedimos que a cambio los trabajadores puedan participar en la gestión de la empresa. También pedimos que a cambio de ese sacrificio los trabajadores también puedan participar de los beneficios de esa empresa y que no se haga como lo que nos contaba antes Iván, que cuando hay ganancias, las ganancias son solo para uno, pero cuando hay pérdidas, las pérdidas son para todos. Nosotros queremos colaboración, nosotros queremos trabajo para todos, de calidad